Por tu entrega y tu pasión, Señor, libera las almas más abandonadas y olvidadas. Por aquellas que claman piedad, por aquellas que claman salir, por aquellas que quieren vivir en tu amor. Ten misericordia, ten piedad, Señor, te lo clamo con el corazón. Oh, oh, oh. Evangelio de hoy, miércoles 9 de noviembre del 2022. Primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 47, versículos del 1 al 2, del 8 al 9 y 12. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que miraba hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 11 y del 16 al 17. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos,
Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo los ama, María también, amados hermanos. En la primera lectura de hoy, se llega así a una de las cumbres del libro del profeta Ezequiel, la fuente de agua viva del templo. El agua aparece 14 veces en este capítulo, 2 veces 7, la plenitud multiplicada por 2. Abundancia y plenitud. Difícilmente se habría podido encontrar una imagen mejor para describir la vida nueva, que fluye de la presencia de Dios en medio de su pueblo para siempre. La imagen de la fuente de agua tiene un antes y un después. El agua brotada del templo toma dirección sur, más o menos la del torrente Cedrón, normalmente alimentado por la fuente de Gijón. Jerusalén vive de esta fuente, y en la historia de la ciudad, dicha fuente fue testigo de momentos fundamentales. Salomón fue consagrado rey precisamente allí. Primera de Reyes, capítulo 1, versículos del 33 en adelante. Pero ahora brota del templo. Desempeña 2 funciones: sanear el mar muerto y vivificar el desierto en su recorrido con una vida paradisiaca. La paulatina expansión y crecida del agua a medida que se aleja del templo simboliza la progresión de su eficacia. Resulta difícil no pensar en Ezequiel capítulo 37, donde la vida toma otras imágenes y formas igual de vigorosas. Desde luego, el agua, como el fuego, es ambivalente. En las religiones en general y en el Antiguo Testamento en particular. El diluvio es el agua del castigo. El agua del Mar Rojo significa la muerte para los egipcios y la vida para los israelitas. Pero, antropológicamente, toda cultura y toda civilización concede un puesto primordial al agua. Las cosmogonías antiguas a menudo hacen de ella la fuente de la vida, el océano primordial, el agua de los orígenes. Incluso en el Génesis, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Génesis capítulo 1, versículo 2. El agua es un elemento vital para el hombre. Pan y agua. Ese es el mínimo vital, lo sólido y lo líquido, lo que se da en lo más recóndito de una prisión, lo que se come cuando se ayuna. El dominio del agua llevó la civilización a Egipto y Mesopotamia. El control del agua da el poder hoy a los estados que disponen de ella. Innumerables conflictos tienen su raíz última en el agua. Los acueductos serán pronto tan numerosos como los oleoductos. Fuerza vital. El agua es una cuestión importante de las civilizaciones actuales.
el agua contaminada, el agua ausente, el agua disputada, el agua ayer, hoy y mañana. Nada tiene de sorprendente que el Nuevo Testamento atribuya al agua la fuerza vivificadora de la salvación definitiva, sobre todo en el Evangelio de Juan. No solo el texto de la Samaritana, Juan capítulo 4, sino también en Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39, donde Jesús, en plena fiesta de las tiendas, invita a ir a él para que del creyente fluyan ríos de agua viva. Pero estos dos textos también se deben leer desde la perspectiva del Evangelio de hoy, Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22, donde el nuevo templo es Cristo mismo. La imagen de Ezequiel, templo presencia de Dios fuente de agua viva, se ve realizada de forma insuperable en la obra y la persona de Cristo. ¿Podía el agua no convertirse en elemento esencial del sacramento de iniciación cristiana? ¿Qué tiene de sorprendente que la celebración clave de la fe cristiana, la vigilia pascual, se centre en el agua y el fuego? ¿Y qué decir de la bendición del agua que tiene lugar en esa celebración, que despliega suntuosamente la historia salvífica del agua? ¿Cómo no adherirse a la práctica litúrgica del Aspergesme o del Vidi Aquam al comienzo de la Eucaristía? Ezequiel capítulo 47, versículos del 1 al 12, hunde sus raíces en las aguas profundas del hombre. Es un puente entre el deseo del hombre, la esperanza de Israel y la vida nueva aportada por Cristo, de la cual el cuerpo crucificado y glorioso se convierte para todos en fuente. Tengan un bendecido día, amados hermanos. Cristo los ama, María también.